En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, invoquemos la bendición de Dios, nuestro Padre, y pidámosle que la aspersión de esta agua reavive en nosotros la gracia del bautismo, por medio del cual fuimos sumergidos sacramentalmente en la muerte redentora del Señor, para resucitar con Él a la vida nueva. Padre celestial, que del Cordero inmolado en la cruz haces brotar una fuente de agua viva, decimos todos: bendice y purifica a tu iglesia. Bendice y purifica a tu iglesia. Cristo Jesús, que renuevas la juventud de la iglesia en el baño del agua con la palabra de la vida, bendice y purifica a tu iglesia. Espíritu Santo, que nos haces renacer de las aguas del bautismo como primicia de la humanidad nueva, bendice y purifica a tu iglesia. Dios Todopoderoso, Padre Santo, que por medio de los sacramentos de la fe renueva las maravillas de la creación y de la redención, bendice esta agua y concede que todos los renacidos en el bautismo sean mensajeros y testigos de la Pascua que se renueva incesantemente en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se renueven siempre, dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones.
No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará, ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Ilakesh, Behelae, Kosh Uyik le malo pexiloti yum Jesucristo, Tuyashilichmaya, Kutzokole, Ich Castlán. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Tilek inobo Jesús eluk tulumil Galileae, kahkuchtak tuja il Jordán, tusyanka ach Juan, utialkatzabak uyokha. Yache Juane matuyoltahi, katuyalahti, tenkabet katza inwokha, techwatun kataltiten. Jesús etunukahti, bet beyo, tumen un ahmal kak bet tulak kalbash kuyalik hakal Dios. Juan tune tu betah bash alapti tumen Jesús. Lekach o kutzabalu yokha Jesúse, hokti lejao, kastek he palekano, katuyila Jesús, uyeme lukilich pisham yum kakal Dios, beinjuntul palomae, tanu tal tu yokol. Kahok tekano humpelt an kuyalike, lela impal inyabilah, tuyol almash hachkimak inwol. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Yo soy quien debe ser bautizado por ti. Ilakesh katanesh ishmaya kinchikikesh yetel kimak olal. Beglahetan kimbensik uyokha egyumsi Jesús. Le kimbensaha kuyesi usok ukinilob Navidad. Le sutuk kau tukama le ojao uypach humpeltan. Utan Dios yumbil le kish ikal en bei juntul palomae. Beituna tu sahuba kahotbil yumsil oshpel tikuwa Trinidad. Hermanos sacerdotes y diáconos, jóvenes que van a ser confirmados, hermanos y hermanas aquí presentes, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio, todos muy queridos en Jesucristo nuestro Señor. Como se dijo al principio, hoy estamos dando gracias por el aniversario número 30 de la fundación de la Escuela Agroecológica Uyitzcan, que se encuentra en Maní y que ha servido para ayudar a los campesinos de todo el estado de Yucatán a conservar la sabiduría ancestral en el modo de sembrar, en el modo de cuidar sus cosechas, y ha sido reconocida por universidades, incluso
por el Departamento, el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral en el Vaticano. 3 sacerdotes estuvieron en su fundación: el padre Atilano Ceballos, el padre Raúl Hugo, el padre Augusto Romero. Ahora en la actualidad sigue al frente el padre Atilano Ceballos. Y esta mañana nos acompañan algunos hermanos y hermanas campesinos de Maní, de Mama, de Tecón, de Tixcacalcupul, de Peto y Valladolid, profesores del CRUPI, asociados a la Universidad de Chapingo, profesor de la UADI, exalumnos y exalumnas de Mérida y familias vinculadas. Hoy pues damos gracias a Dios. Uyitzcan significa rocío del cielo. Pues bien, celebramos esta fiesta del bautismo del Señor, con la que se cierra el tiempo de la Navidad. Decía un sermón de San Máximo de Turín: en cierto modo también esta fiesta viene a ser como un nacimiento. El día de Navidad nació para los hombres, hoy renace para por los sagrados misterios. Entonces fue dado a luz por la Virgen, hoy es engendrado místicamente. El Padre atestigua con su voz su afecto para con su Hijo. Esta fiesta tiene sabor de Epifanía, pues a sus aproximadamente 30 años de edad, Jesús se manifiesta públicamente al acercarse al bautismo de Juan para dar inicio a la vida pública y a su ministerio de predicación y salvación. Pero también se manifiesta el Padre al escucharse su voz que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Igualmente se manifestó el Espíritu Santo, que descendía sobre él en forma de paloma. Es la manifestación de la Santísima Trinidad, la Epifanía. Al celebrar la Navidad, hemos celebrado nuestro nacimiento en Cristo en la pila bautismal, la vida nueva en Cristo. Y hoy más aún hemos de celebrar nuestro propio bautismo, donde el Espíritu descendió sobre cada uno de nosotros. Y la voz del Padre debe haber dicho algo muy semejante a lo que dijo de Cristo en su bautismo. De ti y de mí dijo seguramente: este es mi Hijo muy amado, quiero tener en él, en ella, mis complacencias. Pero si hoy pudiera escuchar, si tú pudieras, si yo pudiera escuchar lo que la voz del Padre diga de ti o de mí, ¿qué diría? ¿Encuentra sus complacencias en nosotros? Jesús de Nazaret comenzó a manifestarse como el Cristo cuando en su bautismo el Espíritu descendió sobre él para señalarlo como el ungido, que en griego se dice Christos y en hebreo se dice Mesías. Cristo no recibió el bautismo de Juan para ser perdonado, pues nunca podría haber conocido pecado. Más bien, se puso en la fila de los pecadores en señal de humildad y solidaridad, así como lo hizo al final, que fue crucificado entre 2 ladrones. También se bautizó para anunciar su propio bautismo, que iniciará cuando ascienda a los cielos resucitado y envíe al Espíritu sobre la Iglesia. El pasaje del Evangelio de hoy, según San Mateo, donde Jesús es ungido por el Espíritu y señalado por la voz del Padre, tuvo una magnífica y clara profecía en lo que escuchamos en la primera lectura
tomada del profeta Isaías, que dice: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu. El Padre no se encarnó, ni tampoco lo hizo el Espíritu Santo, sino solo el Hijo. Pero Jesús no abandona la Trinidad al encarnarse, ni la Trinidad lo abandona a él. El Padre sostiene a su elegido y el Espíritu se posa sobre él. Su condición de siervo al encarnarse no hace menos digno a Jesús. Al contrario, como nuevo Adán, encuentra su máxima realización humana en la obediencia y sumisión al Padre, y nos muestra el modelo para todo ser humano que quiera experimentar la máxima libertad de espíritu en la obediencia al Padre Celestial. La rebeldía del hombre a la voluntad divina es lo que acarrea las más grandes tragedias personales, familiares y sociales. No hay título que engrandezca más al ser humano que el de siervo de Dios. En la segunda lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, antes de que Pedro se convenza de bautizar a un grupo de creyentes encabezados por el centurión Cornelio, que no eran judíos, el Espíritu desciende sobre ellos y Pedro se da cuenta de que Dios no hace acepción de personas y la Iglesia tendrá que ser católica, es decir, no de un pueblo, sino universal. Pedro señala el principio de la obra de Jesús a partir de que fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahí Dios ungió a Jesús con el poder del Espíritu Santo y resume su obra en unas cuantas palabras. Pasó haciendo el bien, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pues bien, Dios quiere contar contigo y conmigo. Si hoy se hiciera un resumen de tu vida, ¿podrías decir, pasaste haciendo el bien? Para eso fuimos bautizados, para pasar haciendo el bien. Muchos podrán decir que no han hecho nada malo, pero lo que nos hace verdaderos cristianos es pasar haciendo el bien. Qué contrariedad para Juan el Bautista el recibir a Jesús pidiéndole que lo bautice, pues él habría esperado, al contrario, que Jesús lo bautizara. En ocasiones los ministros de Dios tenemos necesidad o al menos deseos de consuelos espirituales y sin embargo nos toca esperar y atender a Cristo en la persona de los que nos buscan para atención espiritual. Pidamos por nuestros sacerdotes para que no nos falte la paciencia y la resistencia para aguardar a ser atendidos, pues también lo necesitamos. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Hermanos, ¿renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, renuncio. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que hoy les va a ser comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? Sí, creo. ¿Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados,
en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí creo. Invito a todos que se pongan de pie y digan junto conmigo: esta es nuestra fe. Esta es nuestra. Esta es la fe de toda la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos a Dios Padre, que en el bautismo nos reconoció como hijos amados suyos. Decimos: Padre, escucha a tus hijos amados. Padre, escucha a tus hijos amados. Para que nuestras parroquias se cuiden cada vez más el proceso de la iniciación cristiana, de modo que de verdad conduzca a todos los bautizados a un encuentro vivificante con Cristo y a una vivencia de fe en la comunidad de la Iglesia. Oremos. Padre, escucha a tus hijos amados. Para que las autoridades civiles en todos sus niveles garanticen que la manifestación pública de la fe puede expresarse también en la defensa de los no nacidos y de los más desprotegidos. Oremos. Padre, escucha a tus hijos amados. Para que cuantos se sientan oprimidos y habitan en las tinieblas, abran las puertas de Cristo, luz de las naciones. Oremos. Padre, escucha a tus hijos amados. Para que todos los bautizados en Cristo, amados y elegidos de Dios, ungidos por el Espíritu Santo, pasemos como Cristo, haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Oremos. Padre, escucha a tus hijos amados. Por estos hijos de Dios, que han sido confirmados por el Espíritu Santo, para que arraigados en la fe y fundamentados en la caridad, den verdadero testimonio de Cristo. Roguemos al Señor. Oremos. Padre, escucha a tus hijos amados. Dios nuestro, que en el Jordán nos revelaste a tu Hijo amado y por el bautismo nos hiciste nacer de nuevo, escucha estas peticiones y ayúdanos a vivir siempre conforme a la vocación que nos has dado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que aquella voz venida del cielo, con ella creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por obra del Espíritu Santo, que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, tu siervo, era ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, a una con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. En el nombre del Señor, en el cielo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo Gustavo, con sus obispos auxiliares Pedro y Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pidamos por el eterno descanso de Nora María y por todas las almas del purgatorio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de un mismo Padre y hermanos en Cristo, dense fraternalmente la paz.
cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en nuestro cáliz, para cuando Señor Jesucristo, que por voluntad del Padre, líbrame por eso tu cuerpo y esa sangre de todos los muertos y concédeme el jamás permitas. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Saciados con esos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia, para que, escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre, Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz.